Hola, mis queridos amigos, los saludo desde la Plaza Cultural del de Majagual para darle inicio a esta nueva sección que se llama Caminar más para vivir mejor. Bueno, este nombre tiene su historia y a través de estas caminatas matinales o vespertinas que hagamos por esta plaza de Majagual, del de Majagual, y ahora les digo por qué se llama del de Majagual y no de Majagual. Estaremos contando algunas historias personales de personajes, como siempre nos ha caracterizado. Mi hermano Wilson Alberto, el hermano mayor, se cansó de ganar maratones en San Jacinto, Bolívar, de donde nosotros somos oriundos. Vivíamos en Bajo Grande, que está a 23 kilómetros de San Jacinto, y nos veníamos a pie para San Jacinto a estudiar la primaria. Y cuando íbamos llegando a San Jacinto, nos acordábamos que éramos transcordados, o sea, se nos olvidaban las cosas. Por ejemplo, se nos olvidó un cuaderno y ya llegando a San Jacinto nos volvíamos a buscar el cuaderno a pie. Esa era la mejor práctica para tener buena condición física. Por ejemplo, cuando nos vinimos a vivir a San Jacinto de Bajo Grande, en 1974, nos traímos unas 10 vacas para ordeñarlas y tener para el queso, para el suero, porque nos acostumbramos a vivir del ganado, éramos pequeños ganaderos y alquilamos un terreno en Loma El Bálsamo, en San Jacinto. Ahí un día iba Henry, mi hermano menor, por la tarde a apartar los terneros y ese otro día iba yo a ordeñar o nos turnábamos. El que apartaba los terneros no ordeñaba y el que ordeñaba no apartaba los terneros y a veces nos turnábamos, pero íbamos a pie. Eso nos daba una condición física extraordinaria. Cuando en San Jacinto, en el colegio Pío XII, donde estudiamos y donde fuimos campeones de fútbol 4 veces con estudiantes del Pío en la categoría juvenil, el profesor Vargas era el que seleccionaba a los atletas que iban a representar al Pío XII a las competencias de maratón. Recuerdo una vez que él practicaba a los atletas del Pío XII y sacó su selección, una selección, yo no diría que una selección rosquera, sino una selección disciplinada, pero yo no entraba en esa disciplina. La disciplina mía era ir a ordeñar las vacas todas las mañanas. Recuerdo que alguna vez llegué, porque entrábamos a las 7 de la mañana y llegué tarde de traer la leche y la vaca me había pasado el rabo por aquí y me dejó la mierda pintada acá. Y así llegué al colegio. Cuando llegué a clases, los compañeros empezaron a reírse porque tenía el rabo de la vaca pintada acá. Bueno, entonces esa era la mejor práctica. Había una maratón en Las Palmas, Bolívar, la tierra de Julio Fontalvos, a 15 kilómetros de San Jacinto. Soy Julio Fontalvo, nacido en Las Palmas, pero por cariño me dicen Julito. Queda mi tierra, queda mi pedazo de tierra dorada, a 15 kilómetros de San Jacinto. Bueno, entonces ahí en Las Palmas yo fui como espectador, ¿no? Y se me dio por concursar, me inscribí a última hora y empiezo a correr. Cuando me dijo en punta, eran como 5 vueltas a Las Palmas. Y en segundo lugar iba un hijo de Las Palmas, se llamaba Mario Reyes, que posteriormente fue concejal de San Jacinto por el Partido Conservador. Ese muchacho me iba pisando los talones, era el mejor de Las Palmas. Y como había un pique entre palmeros y bajogranderos, los palmeros cuando yo iba adelante trataban de aguantarme para que el muchacho me alcanzara. Pero no me alcanzó. O sea, yo derroté a todos los palmeros en Las Palmas y derroté a la selección de mi colegio que habían escogido y a mí me habían dejado por fuera. Fue una de las tantas maratones que gané. También gané en la jornada cultural, la Semana Cultural de Elita. También fue un solo envío. Desde que piqué adelante nadie me alcanzó. Y fueron muchas las maratones. También gané en Bajo Grande. No, en Bajo Grande me derrotó un paisano porque lo dejé que corriera a pie descalzos y no pude alcanzarlo.
Pero el nombre de esta nueva sección me lo dio mi hermano Wilson, que sí había ganado muchas maratones. Ese era el que se devolvía llegando a Bajo Grande cuando notaba que algo se le había quedado del colegio. Entonces, él leyó un libro en ese tiempo que se llamaba Correr más para vivir mejor. Correr más para vivir mejor. Ahí especificaba por qué es bueno hacer ejercicios, por qué es bueno caminar. Entonces me acuerdo que ese libro fue uno de los primeros libros que leí, Correr más para vivir mejor. No sé si existirá en las bibliotecas ni quién hizo ese libro, pero tantos años después, y a propósito de la ascensión de Amaury Pérez, que se llama ¿De qué hablo cuando camino?, que me parece un nombre muy bonito, y como yo vengo también haciendo este tipo de ejercicios, pues y bueno, Correr más para vivir mejor me parece un nombre chévere para contar historias, no solamente yo aquí en primera persona, sino personas que yo invite. Ya vamos a acondicionar lo de la cámara dual para que vaya la cámara mostrando por dónde caminamos. Ahora estamos aquí en la Plaza Cultural del de Majagual y es una plaza histórica. Aquí se jugaron las corralejas hasta 1964, cuando se trasladan para el sector de Mochila, plazas Hermógenes Cumplido, donde se cayeron los 19 palcos de las corralejas el 20 de enero de 1980 y que dejó más de 500 muertos. Ni en las tumbas, ni las cruces, ni los nombres existen de esos muertos en los cementerios, porque ya el tiempo parece que hubiera borrado todo. Y las corralejas nacieron en el parque, hoy Parque Santander, ¿no? La iglesia, a raíz del impulso que le dio el padre Custode, Pascual Custode, un cura italiano, las mismas paredes de la iglesia servían como para culminar la plaza cuadrilonga, estilo romano, y las corralejas se jugaban, era a raíz del patrono de Sincelejo, que es San Francisco de Asís, ¿no? Posteriormente la pasaron para el dulce nombre, en las fiestas del 20 de enero, en honor a don Chano Romero, quien era un hombre que tenía mucha plata. Entonces, además en octubre siempre llovía, como en enero también llueve, ¿no? Y era imposible esos barrizales, bantear los toros, jugar los toros como era debido. Y las pasaron para el 20 de enero y ahí pues empezó como la cumbre de las corralejas, hasta que se cayeron en 1980 en una de las tragedias más grandes que ha tenido Sincelejo, solamente sobrepasada por las muertes del COVID-19, pandemia que acabamos o que estamos pasando. Entonces, aquí en la Plaza Cultural del de Majagual, no es de Majagual, como se dice, porque es que el pozo del de Majagual lo construyeron en 1870 y era una parte bastante lejana del centro de Sincelejo, el pozo ese o la aguada donde se surtían, porque la falta de agua potable siempre ha sido como histórica aquí en Sincelejo por la altitud en que se encuentra la ciudad, y los depósitos de agua están como en otra parte, están más bajos que la ciudad, hay que bombear mucho, eso lo explican los técnicos. Entonces el capitán Galán era de Majagual, el alcalde era apellido Támara, él vino del municipio de Majagual y fue la persona encargada de excavar el pozo. Entonces, como él era oriundo de Majagual, los cincelejanos de aquella época decían: vamos a buscar agua al pozo del de Majagual, o sea, del hombre de Majagual. Y por esa contracción que nosotros hablamos muy rápido, yo mismo me como muchas sílabas, muchas letras, terminamos de decir lo que vamos a decir con gestos. Sí, 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 a veces no es sí, sí. Cuando decimos sí no es sí, sino sí, sí. Entonces estamos dudando, entonces somos muy gesticulares, somos muy orales. Y así pasó con la historia del pozo del de Majagual. Decían: ve a buscarme una carga de agua al pozo del de Majagual. Y
se pasó del de Majagual a de Majagual, que es más fácil, nosotros nos comemos las letras. Y ahora esto dicen que Plaza de Majagual, Corraleros de Majagual, Pozo de Majagual, y es del de Majagual. Bueno, recordemos entonces al Loco Pío, al que se le hizo un monumento. Ahí es el jarreador de agua. A él le preguntaron que cuántos barriles se hacía el pozo del de Majagual. Y él le dijo, eso depende. ¿Y depende de qué? Y dijo, bueno, depende del tamaño del barril, ¿no? Entonces ahí el Loco Pío no era tan loco, era una persona quizás más lógica y más cuerda que muchos de los que lo criticaban. Aquí en la Plaza Cultural del de Majagual también se eligió el primer rey sabanero del acordeón, el maestro Lisandro Mesa, en 1974. Este es un festival que se hizo 21 veces, lamentablemente se acabó, y que hizo emulando al Festival Vallenato, en represalia por las derrotas que tuvo Andrés Landero, Alfredo Gutiérrez, el mismo compadre Ramón Vargas, y todas esas pléyades de acordeonistas sabaneros que se estrellaban con el muro del estilo vallenato, y decepcionados porque no ganaban los sabaneros en los primeros festivales, nació ese alcalde, ese festival de izquierda, de rebelión, y aquí se alcanzaron a elegir un montonón de reyes. Los primeros 8 festivales celebrados aquí en la Plaza Cultural del de Majagual fueron reyes inmortales que ahí están para la posteridad. No era fácil ganarse el festival sabanero por la cuestión de la cumbia y el porro, que sustituían al son y a la puya. Y nos parecemos con los vallenatos en dos ritmos, que es el paseo y el merengue en el estilo sabanero. Paseos en el estilo sabanero, la Maca Grande, por ejemplo, que tiene aires de porro, el mochuelo, el saludo del maestro Lisandro Mesa, que se puede convertir en son también. Creo que allá en Valledupar lo presentó como son y acá ganó como paseo. Tiene esa dualidad, ese paseo. El Viejo Miguel, interpretado por Lisandro Mesa, es un estilo sabanero. El Troyano del maestro Juan Cebriche Vergara en estilo sabanero. En la sabana, la corraleja, Alejandro García tiene un caballo. García Martelo a todos los guapos se le recuesta y lo garrocha todas las veces a medio palo. Bueno, hablando un poquito aquí de la Plaza Cultural de Majagual, que tiene una vincha, allá está. Esa vincha pesa 14 toneladas y los vientos con los que está sostenida la vincha o la capota esa fueron detenidos porque ella se mecía. Entonces no daba seguridad y hubo una administración que la amarró. Ahí está amarrada, ya no se mueve. Las baldosas, que ya están bastante deterioradas, es una emulación del sombrero volteado, de la trenza. Es una cuestión hermosa, pero se critica que siendo Sincelejo una ciudad con un sol ardiente, no se hayan construido una plaza con árboles, como en Bucaramanga. Y este diseño fue sometido a concursos, pero me imagino que como todos los concursos que se hacen acá, o la mayoría son amañados. Es una plaza muy bonita, muy hermosa, pero creemos que para el trópico debió hacerse una plaza donde se le diera prioridad a la vegetación y no a la baldosa. Bueno, entonces es una plaza como para una ciudad fría, ¿no? Esta Plaza Cultural del de Majagual que tiene allá, vamos hacia allá, la fandanguera Pola Benté, era Hipólita Monterrosa Bertel. Era una fandanguera, era una rifera. Fue una de las primeras mujeres alegres que tuvo la posibilidad de dar un salto de libertad en ese tiempo y presentaba a muchachas. Aquí en Sincelejo hubo varios carteles. Cuando yo llegué estaba el cartel de San Carlos, el de las Margaritas, el de Majato. Eran personas que presentaban muchachas para el servicio sexual, y eso era famoso. Eso fue reemplazando a las prostitutas que se ponían en las esquinas. Por ejemplo, por ahí por Telecom se ponían en las puertas, y esas prostitutas desaparecieron. Ahora todo parece que está concentrado en las redes sociales, y eso ha ido incrementando esto, que es un negocio y que en algunas
naciones como Austria, por ejemplo, la prostitución es libre y las prostitutas pagan impuestos. Das 30.000 prostitutas, por ejemplo, en Viena, viven de eso y viven bien, me imagino que viven bien, porque el ser humano se adecua a las circunstancias. Entonces, esta es Pola Verte, y la vamos a mostrar, voy a virar a la izquierda para que la vean al fondo. Hay bastante tráfico a esta hora en Sincelejo. Aquí voy pasando por uno de los árboles, voy a dar la vuelta, allá al fondo está Pola Verte, allá está. No me voy hacia allá porque hay mucho sonido y estoy recogiendo sonido ambiente aquí en la Plaza Cultural del de Majagual. Así que esperamos que esta primera caminata, caminar más para vivir mejor, haya sido del agrado de todos ustedes. Soy Alfonso Ramón Hamburger y nos vemos en otra oportunidad.